Güei, en Restolando Libros vamos falar de libros que non existen, pero que de xuro que te prestaría a ler. Bien llegáis e bien llegaos a un novo capítulo de Restolando Libros. Güei, vamos falar de libros que non existen, pero que aparecen en películas, en series e sobremanera noutros libros, pero que en realidad son ficticios, na realidad non existen. Vamos ver de algunos exemplos. Si leísteis el libro 1984 de George Orwell, del que además tenemos la suerte de poder contar con esta edición en asturiano, de xuro que vos suena que durante todo el libro se nos fala de un libro nomao, valga la redundancia, el libro. Ese libro é un libro que está prohibido pol sistema e pol réximen que rixe la sociedade na que se desendolca este libro, é un libro que está prohibido por dir en contra del réximen. Está escrito por uno de los personaxes del propio libro, al que tienen como un auténtico traidor e revolucionario, e magar que non existe, de xuro que a toes e a todos nos prestaría echar unha huellada para ver que lle lo que cuenta ese libro e que lle lo que fala sobre ese réximen autoritario, ese gran hermano que vigila a la sociedad e saber por qué ellos mete tanto miedo. La novela La vida nueva cuéntanos la historia de diferentes personaxes que leen un libro que se noma como esta novela, é dicir, La vida nueva, e cuando leen ese libro, la vida camuda ellos completamente, abandonen absolutamente todo lo que tienen y rompen con el presente y la su única meta, el su único enfoque é conseguir lo que dice el libro, que non é nada más que daqué completamente inalcanzable, deixen todo por intentar conseguir e algamar ese algo inalcanzable que resulta ser un xuego macabro que parece que non va acabar moi bien. Yo, la verdad, é que ese libro non tendría muchas ganas de leerlo. Leería la novela, pero non tengo muchas ganas de leer el libro ficticio que sale en ella. Nesta preciosísima novela, ilustrada por Esther Gili e escrita pola asturiana Gemma Camblor, fálasenos de un libro nomao como esta propia novela, El legado de Catherine Elliot, que é un libro que a lo largo de la historia va pasando por les manes de diferentes mulleres en diferentes dómines, e cuando esas mulleres leen el libro cambia ellos completamente la manera de ver la vida, todo se vuelve mellor e máis sencillo. É unha historia moi guapa, nunha edición super bonita e super cuidada que merece mucho la pena leer, vale casi que para cualquier edad, e la sensación que te queda cuando acabes de leer el libro é qué pena que yo non pueda leer ese legado de Catherine Elliot ficticio que aparece nesta historia. Moi recomendable. Otro de los casos que tenemos é el universo Harry Potter. Aquí é un mundo aparte, porque en Harry Potter, tanto nes películas como nos libros, salen libros que non existen, como por exemplo el manual de pociones que utilizan para fabricar los fervinchos e que non existen na realidad. Pero tamén hai un caso chocante que son libros que aparecen nel universo Harry Potter e que son importantes na historia e que non existían, agora existen, porque hai detrás deste mundo Harry Potter un fenómeno fan tan grande e hai tantísima xente que adora Harry Potter que una vez escritos los libros e una vez feches les películas e después de algamar tanto éxito, ficieron de algunos libros como por exemplo Quidditch a través de los tiempos o Cuentos de Bedel el Bardo, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, que son libros que utilicen los magos y les magues de Hogwarts para aprender, ¿no? Durante las clases son como manuales que ellos utilicen. Estos libros non existían, pero años después de publicar los libros decidieron facer estos manuales para auténticos fans de Harry Potter para que puedan tenerlos, ¿no? Da que parecido pasa con la serie que echaban na televisión de Castle, que de xuro que vos suena, que é unha serie policíaca na que un escritor va acompañando a unha detective de policía nos seus casos, ¿no? Porque lo que quiere é buscar inspiración para les sos noveles.
Entonces, esa serie tuvo mucho éxito. El protagonista de la serie iba acompañando a esta policía y resolviendo casos y misterios, y a la par iba publicando y escribiendo novelas. Como la serie tuvo tanto éxito, acabaron por escribir y publicar esas novelas, y de algunas de ellas, yo creo que hasta todas. Entonces agora mesmo podemos leer na realidad libros como Ola de calor, y que son escritos por Richard Castle, que é el protagonista de la serie de televisión. Estos son de algunos de los libros ficticios que non existen na vida real, pero que aparecen en delles series, películas, libros, e que magar que non existen, de xuro que a todos e a todos nos prestaría poder echar unha huellada, ver de que van e incluso leelos. Pero la verdad é que existen muchísimos más. Podéis deixar en comentarios cuál os conocéis e vémonos en el siguiente vídeo. ¡Ta llueu!